Buenas tardes, bienvenidos. Nos complace que estén acá en la sexta conferencia de nuestro Foro Permanente de Investigadores que se lleva a cabo en alianza con la Dirección General de Investigaciones y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Externado de Colombia. Hoy tenemos un tema muy interesante que se ha denominado Desafío de las congresistas colombianas para ser escuchadas en el mundo digital. Esta investigación está a cargo de dos eminentes investigadoras, la doctora Angie González y la doctora Patricia Herrera, quienes nos acompañan y han sacado el tiempo para venir a compartir su investigación y permitir también que enriquezcamos estos temas con sus observaciones o con sus preguntas. Debo recordarles que el evento es presencial, pero también se está transmitiendo por YouTube, se va a compartir en redes, entonces vamos a tener en cuenta también, por supuesto, las preguntas que se nos hagan de manera virtual. El siguiente paso, pues, es darle la palabra a la doctora Angie y a la doctora Patricia, presentándolas brevemente para que ustedes, quienes no las conocen, tengan el gusto de saber quiénes son. La doctora Angie González es PhD en Medios, Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Comunicación Política e Institucional por el Instituto de Investigación Ortega y Gasset de Madrid, y máster en Marketing, Consultoría y Comunicación Política por la Universidad Santiago de Compostela. También ha sido visitante en la Universidad de Oxford, docente investigadora del Centro de Investigación y Proyectos Especiales CIPE, directora académica del programa en Marketing Político y Estrategia de Campaña de la Universidad Externado de Colombia. Por su parte, la doctora Patricia Herrera es doctora en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Acción Pública, Poder y Territorio del Instituto de Estudios Políticos, Universidad Montesquieu, Cuarta, Burdeos, Francia, docente investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado de Colombia. Se especializa en el análisis de políticas de derechos humanos y ha participado en procesos de construcción, implementación y seguimiento de la acción pública colombiana en la materia. Adelante, investigación relacionada con políticas destinadas a la garantía de los derechos de las mujeres, capacidad institucional, coordinación intersectorial, y trabaja con la teoría general de los sistemas sociales. Después de su presentación o durante la presentación, pues está abierto el foro por si hay observaciones, preguntas, que serán también canalizadas y gestionadas por nuestro director de investigación del Externado de Colombia. Entonces, doctora Angie y doctora Patricia, tienen ustedes la palabra y bienvenidas y muy agradecidos por este tiempo que nos han dedicado. Bueno, muchas gracias. Les vamos a contar cómo vamos a hacer la presentación el día de hoy. Entiendo también que las personas que están en el auditorio hacen parte de un curso de metodología de 2 maestrías. Como les estaba diciendo antes, yo hice mi doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero no me gradué hace 10 años ni 5, sino recién en octubre del año pasado. Así que como ustedes me tocó padecer una tesis y encontrar cuál era la pregunta de investigación que me funcionaba, los objetivos que podían ser aplicables. Entonces, bueno, espero también que en el marco del proceso, si les interesa el tema, también podamos ver como ese tipo de cosas que les ayudan a la metodología de sus investigaciones. Para este panel en particular, queríamos compartir junto con Patricia, justamente con una persona joven que hace política, que es Laura Beltrán. Desafortunadamente, no sé si la conocen, es más conocida como Lalis en las redes sociales. Sacó ahora la segunda votación más alta el fin de semana en la consulta del pacto, pero por cosas, digamos, de la vida, la registraduría pidió reconteo esta tarde sobre todos los votos, así que Lalis no nos va a poder acompañar. Tenemos un par de preguntas y unos videos que ella nos preparó para eso, entonces más adelante los vamos a ver. Pero entonces, arrancando un poquito la presentación, justamente vamos a mostrar los resultados, o les voy a mostrar los resultados de una investigación que adelanté en el marco de mi doctorado, que tenía que ver con la participación de mujeres en política. Y no solamente esa participación, sino también
¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Será que ahora que están las redes, pues es más fácil para las mujeres quizás hacerse notar y hacer política? Y ahí es donde van los resultados. Adelante, por favor. Entonces, lo primero que les quería preguntar es, ¿ustedes sabían que, adelante, no sé si hay un control, no sé si ustedes sabían que si le contamos a niños pequeños una historia acerca de una persona que ha realizado un gran descubrimiento, un gran científico, personas que fueron al espacio, pintores, gente que hizo algún descubrimiento famoso, hasta los 6 años creen que esa persona es de su mismo género? Entonces, si hablamos con niños y niñas van a pensar que ese descubrimiento lo hizo una mujer y los niños van a pensar que ese descubrimiento lo hizo un hombre. Pero después de esta edad, lo que pasa es que todas las personas... Ay, creo que se salió. Pero después de esto, después de esta edad, todos los niños, después de los 6 años, creen que ese mismo descubrimiento lo hizo un varón, lo hizo un hombre. Entonces, fíjense que incluso desde que estamos pequeños comienzan, digamos, esos sesgos de género asignados a cierto tipo de roles o a cierto tipo de profesiones. Y eso significa que los estereotipos, desde que estamos pequeños, nos muestran cómo deberíamos pensarnos el mundo, cómo deberíamos reflejar el mundo. Y eso tiene problemas incluso, o si lo ponemos sobre la mesa, es un gran problema para el tema electoral y para el tema específicamente de la política. Fíjense que hace un tiempo, cuando Trump se enfrentaba a su primera campaña presidencial, que estaba enfrentándose a Hillary Clinton, muchas de las noticias no eran sobre las políticas, sobre las propuestas de campaña de ninguno de los dos candidatos, sino por cómo se veían, pero sobre todo cómo se veía ella, cómo se veía Hillary. Y hubo una sensación, una controversia, porque en ese momento cuando Hillary se estaba presentando a la campaña presidencial, pues resulta que iba a tener su primer nieto. Entonces, todos los periódicos de todo el mundo, en lo único que se enfocaban es cómo iba a ser primera dama y primera abuela al mismo tiempo. Trump en ese momento tenía como 8 nietos, porque Trump tiene muchos hijos con muchas mujeres y tiene muchos nietos, pero no importaba que él tuviera muchos y que también tuviera que ser jefe a cargo del país más importante del mundo y tener nietos, pero esto sí era relevante para Hillary. Entonces, vemos cómo están los sesgos. Este es un pequeño video, no sé si se puede reproducir ahí. Esta persona que ven en pantalla, atrás, es la primera persona que llegó a dirigir la Bolsa de Valores de Nueva York siendo mujer. Entonces, todos los anteriores directores de la bolsa habían sido hombres hasta que llegó ella. Y llega una entrevista con un gran medio de comunicación que es la BBC, y pues es un medio en principio serio, no estamos hablando de un medio chiquito. Y vamos a ver qué tipo de preguntas le hacen a ella, siendo la primera entrevista que concede después de que la nombran directora de la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿No está funcionando ahí el video? Bueno, se los quedo viendo, pero básicamente el video lo que dice es, bueno, cuéntenos, ¿usted tuvo que sacrificar su vida personal para poder llegar a este cargo? ¿Usted decidió tener sus hijos después de los 30 para poder ser directora de la bolsa? ¿Quién cuida a sus hijos en la casa? ¿Su esposo o usted? Hasta que en un punto de la entrevista ella tiene que parar y tiene que decirles, mire, soy la primera mujer que llega a este cargo y no debería estarme preguntando por mi familia o por cómo nos dividimos las tareas del hogar. Debería estarme preguntando sobre cómo veo el panorama de las acciones, cuáles son las empresas más importantes, cuál es el futuro de Wall Street, y no este tipo de preguntas que me está haciendo. Y me avergüenza que un medio como usted esté enfocado solamente en los temas de la maternidad. Y ahí pues la periodista queda un poco escandalizada porque no sabe qué hacer, que además es otra cosa, ni siquiera la estaba entrevistando un hombre, la estaba entrevistando una mujer. Entonces ella queda como, ok, sí tiene razón, y como que para la entrevista y la vuelve a recomenzar. Pero fíjense que finalmente esto nos demuestra que si hay muchos estereotipos, no importa en qué lugar nos paremos, y justamente ese es uno de los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, y es cómo hacemos para que haya más equidad de género dentro de los cargos políticos. Este mapa se los traje porque si no lo sabían, ONU Mujeres cada año hace como un conteo de cuántas mujeres hay en la política a nivel internacional. Y uno es cuántas son presidentas, cuántas son ministras, pero también cuántas hacen parte de gabinetes, cuántas hacen parte del legislativo, y saca, digamos, unos promedios y unos estándares. Y nos dice que para el 2025, en este año, aunque se utilizan las cifras del año anterior, solo hay 25 jefas de Estado o gobierno en todos los países del mundo. Entonces, fíjense que ahí está el mapa.
Dentro de las personas o las mujeres que hacen parte del legislativo, solamente el 27,2% de las mujeres en todo el mundo hace parte del legislativo, por debajísimo del 30%. Y a nivel global, menos de un ministro de cada 4 es mujer. O sea, en cifras, si nos ponemos a ver solamente las cifras, de verdad que se justifica que haya un objetivo de los ODS específico para el tema de la equidad de género y la participación política, porque en verdad las cifras nos muestran que estamos bastante mal. En Colombia, ¿cómo estamos? Pues Colombia es uno de los países de la región con una menor proporción de mujeres en cargos legislativos. Vamos a ver qué pasa el otro año con estas nuevas elecciones, pero digamos que el promedio en las Américas es de 35,4%. Y en Colombia tenemos solamente 29,4%. Y eso que relativamente el Congreso que acaba de pasar, pues tenía una alta cantidad de mujeres, por lo menos veíamos mujeres que eran muy visibles en redes, mujeres que eran muy visibles en medios, pero fíjense que aún así nos damos cuenta que la cifra está por debajo del promedio incluso del continente. Y no sé si conocían esta cifra, pero los datos de ONU Mujeres nos dicen que si seguimos a este ritmo de representación, nos faltarían 130 años para lograr la igualdad de género. Entonces nos faltarían 130 años para que podamos tener 50% de hombres y 50% de mujeres en los distintos escaños políticos. Entonces ahora sí, ¿de qué va esta investigación y qué es lo que nos proponemos y qué es lo que queremos discutir con ustedes más adelante? Pues tratar de identificar si hay diferencias en el uso de las redes sociales, específicamente en Twitter, lo que ahora se llama X, en entender si la visibilidad de las mujeres en ese tipo de plataformas cambia, es igual a la visibilidad que pueden tener los hombres, porque entendemos que la visibilidad es clave para que te puedan conocer y para que luego te puedan votar. Si no te conocen, si no eres visible, si no apareces en ninguna parte, pues claramente no te van a votar, no te vas a poder hacer elegir y no vas a poder integrar ninguna de estas cifras. Entonces, lo primero es entender si esas redes se convierten o aligeran las barreras que existían antes con respecto a esa posibilidad de contarle al mundo que queremos. Porque antes lo que teníamos eran medios de comunicación que eran quienes filtraban la información, que decidían si invitarlas o no y que además les hacían el tipo de preguntas que les mostraba que le hicieron, por ejemplo, a la directora de la Bolsa de Valores de Nueva York. Nuestra hipótesis, y aquí digamos para la clase de metodología cuando uno tiene que hacer investigación, uno lo que busca es una hipótesis que pueda confirmar o que pueda falsear. Entonces me sirve cualquiera de las dos, una hipótesis que yo diga estoy en lo correcto o una hipótesis que definitivamente me diga como usted creía eso pero estaba completamente errada. En cualquiera de los dos casos funciona y para niveles de metodología aplican. Ya Patricia, digamos, me corregirá. Entonces, nuestra hipótesis era que justamente las mujeres enfrentaban desafíos adicionales en términos de amplificación y visibilidad de sus mensajes. Pero fíjense que cuando uno tiene justamente hipótesis como esta, parte de los objetivos del trabajo lo que tienen que hacer es, como cuando uno tiene una lista de mercado, uno sabe que tiene que ir a hacer mercado, entonces que tiene que comprar cosas, pero luego para poder salir a comprar necesita saber qué le hace falta en la nevera. Entonces los objetivos son, bueno, usted tiene que salir, la pregunta es usted tiene que salir a hacer mercado, pero los objetivos de investigación son ¿qué necesito justamente para hacer mi mercado? Necesito, se me acabó la carne, se me acabó el pollo, se me acabó el arroz, tengo que comprar algunos ingredientes y luego justamente la metodología en una investigación es ¿a qué supermercado voy a ir? Entonces voy a ir a Carulla, voy a ir al de uno, voy a ir también a PriceMart. Entonces aquí es misma lógica. Nuestra hipótesis era, necesitamos entender cuáles son esos desafíos adicionales que pueden llegar a enfrentar las mujeres en las redes sociales y para eso escogimos dos variables específicas que tenían que ver con la amplificación y la visibilidad de los mensajes. Amplificación entendida por a qué tanta gente le llego, porque al final en redes pues le puedo llegar a 100, a 1000, a 10,000 o a 5 personas que son las de mi familia, entonces eso se trata, la amplificación, a qué tanta gente le llego, a qué tanta gente logro llegar y esa amplificación se hace no solamente por el mensaje que yo coloco, sino también por cuánta gente comparte mi mensaje. Ahora es casi que una medida que no debería utilizarse el tema de los likes y el tema de los seguidores, porque esto no me garantiza amplificación. Yo puedo tener muchos seguidores y puedo tener muchos likes, pero no sé si han escuchado un término, bueno, en realidad dos, hay un término que se llama burbujas de filtro y otro que se llama cámaras de eco, que explican el funcionamiento de las redes sociales. Y básicamente lo que me dicen es, yo estoy en una burbuja y si yo quiero llegar a más gente, tengo que romper la burbuja y salirme de la burbuja. La forma para romper esa burbuja es justamente a través de la amplificación y es que otra persona escriba en el comentario que yo hice, repostee la información que yo compartí,
y en general que la comparta. No es suficiente con que me siga o con que me dé un like, porque no hay interacción. Y en la medida que no hay interacción, no logro, digamos, romper esa burbuja. Entonces, insisto, dentro de la investigación definimos dos variables claves, una era la amplificación y otra era la visibilidad. No solamente quiero que llegue a mucha más gente, sino también qué tanta visibilidad le puedo entregar a mis propuestas y a los temas que quiero trabajar. Al final, para esta investigación se analizaron casi 700.000 tweets. Fue una investigación que en esta parte fue cuantitativa. Muchas veces, probablemente a ustedes se los habrán dicho también, lo cuantitativo, los datos grandes, nos dicen qué está pasando en términos generales, nos dan una idea de qué puede estar pasando, pero nunca nos dicen el por qué. Entonces, esta investigación combinó, y esto se le llama un método de investigación mixto, combinamos lo cuantitativo con lo cualitativo. Entonces, por un lado tenemos esos grandes datos que nos pueden arrojar las redes sociales, pero por el otro lado, para entender el por qué pasa eso y por qué tenemos esos datos, pues se necesitaron un par de entrevistas, definimos hacer entrevistas a congresistas que estuvieran, digamos, en esta medición digital, en las congresistas que mayor amplificación y visibilidad tenían, para que nos contaran a través de entrevistas semiestructuradas, ellas qué barreras encontraban o si sentían que había diferencia o no en la forma en la que ellas y ellos hacían política. Al final no los voy a aburrir con los resultados de la investigación, la idea también es que ustedes los puedan leer. Este es el QR del artículo que ya está publicado, así que si necesitan un paso a paso de una pregunta de investigación, unos objetivos, un desarrollo de metodología, creo que puede ser una buena guía para que lo puedan seguir. Si les interesa también el tema de mujer, de género, de política, van a encontrar en el artículo, claro que sí, algunos conceptos, pero como en cualquier búsqueda de información, van a encontrar referencias que probablemente les sean útiles a la hora de hacer sus propias investigaciones. Y bueno, al final, un poco para empezar a debatir y para abrir este panel, lo que queremos saber, y ahí es tan valiosa la opinión de ustedes, de la persona que teníamos invitada pero que no pudo llegar, de la profe Patricia, de las personas que hacen investigación en la universidad, es cómo hacemos para romper esas barreras silenciosas que vimos en la primera diapositiva cuando les contaba que hasta los 6 años no existían esas barreras, pero después de los 6 años pues están ahí, están presentes y son difíciles de combatir. Entonces vamos a dejar esta pregunta sobre la mesa, cómo podemos romper estas barreras silenciosas en política, y si les parece bien les vamos a presentar un video de 1 minuto, 1 minuto y medio de la persona que estaba prevista para el panel, que justamente está en política, para entender cuáles son las barreras que ha tenido que combatir. Vamos a modificar un poquito porque si yo no lo escucho bien, yo creo que ustedes tampoco, no se entiende muy bien y puede ser aburrido. Entonces, más bien voy a abrir, te voy a pedir que dejes la pregunta sobre la pantalla y voy a abrir el espacio justamente para discutir y para debatir y también para dejar espacio a que si ustedes tienen preguntas las podamos revisar. Entonces, doctora Patricia, mi queridísima colega, adelante. Es que la comunicadora es ella. Yo no soy comunicadora, soy de base de esta casa, gobierno, relaciones internacionales. La experta en el tema de comunicación. Bueno, pues digamos que yo creo que voy a volver al inicio de la presentación que estaba haciendo mi colega, doctora Angie, para creo que también abrir el debate y la conversación con quienes están aquí presentes, porque creo que en este momento la literatura académica y creo que el trabajo también de grado y de investigación que realizó Angie da cuenta de la existencia de toda una serie de barreras silenciosas de distinto tipo, pero muchas de ellas creo que además terminan en un lugar que pareciera que es bastante común y son los factores socioculturales. ¿En qué sentido?
partimos del primer dato curioso que tú presentabas, y es que efectivamente desde que nacemos creemos que hombre, mujer es una categoría neutra, y en la medida en que empezamos a avanzar en la coexistencia en nuestras sociedades contemporáneas, empezamos también a asignarles una serie de atributos. Entonces, para mí en particular, creo que el punto de partida, o uno de los tantos puntos de partida, no desde la perspectiva de comunicación y técnicas de comunicación y demás, es la conversación sobre factores socioculturales, que de alguna forma rodean y a la vez estructuran de manera permanente la construcción de las relaciones sociales en las sociedades. Ahora, las redes en este caso terminan siendo un amplificador supremamente potente en términos de la producción y reproducción de ese tipo de estructuras y ese tipo también de comprensiones. ¿Qué me llama la atención a mí? Y a partir de la investigación también que estaba haciendo, que nos estaba presentando Angie, que es un tema que es evidente, es decir, no estamos hablando de algo nuevo, no estamos diciendo que los factores socioculturales hacen parte del día a día y condicionan la presencia de las mujeres en muchos de los espacios, y tan es así que recientemente, este año en abril, se adoptó una ley para proteger a las mujeres en el ejercicio de la política. Entonces uno dice, incluso el sistema legal, incluso el sistema político colombiano es absolutamente consciente de que esto es una realidad, que a las mujeres nos cuesta más estar en ciertos espacios, que a las mujeres nos cuesta más acceder a ciertos espacios, permanecer en esos espacios y tener esto de lo que nos estaba hablando Angie, de visibilidad, amplificación y todo lo demás. El tema es que las normas existen, pero entonces pareciera que el problema también persiste, porque pese a que existen las normas, aparentemente esas barreras socioculturales o esas barreras de acceso de las mujeres a los espacios políticos siguen existiendo. Y ahí yo me quiero remitir a la otra disciplina, al análisis de políticas públicas, al mundo de la intervención estatal para poder superar cierto tipo de situaciones que en este caso son problemáticas, como pueden ser las barreras de acceso a las mujeres, y transitar un poco sobre la suficiencia o insuficiencia del mundo regulatorio para transformar las prácticas socioculturales. En general, en las conversaciones sobre la discriminación de las mujeres, pues hay como 3 niveles de conversación. Discriminación directa, es decir, cuando explícitamente se nos dice a las mujeres, usted no puede hacer parte. La discriminación indirecta, en la que eventualmente no se nos dice usted no puede hacer parte, pero sí existe toda una serie de impedimentos para que podamos hacer en condiciones de equidad e igualdad de presencia en ciertos sectores, o discriminaciones estructurales. En el caso de Colombia, creo que es muy difícil, aunque habría que hacer seguramente esa revisión, encontrar en este momento normatividad y estructuras legales y políticas que ejerzan discriminación directa, es decir, por la condición de ser mujer o ser mujeres, acceder a un espacio, pues ya en este momento no aparece de manera explícita. Distinto es con la discriminación indirecta, y creo que esto que nos está planteando Angie en la investigación y sus resultados es que si bien hay muchas normas que en este momento garantizan el acceso a las mujeres en igualdad de condiciones a todos los espacios, eso no quiere decir que nosotras contemos con todos los elementos de base, al igual que los varones, para poder hacerlo. Y entonces ahí viene todas las preguntas sobre las políticas de equidad, todo lo que nosotros escuchamos de cómo hacer para que las mujeres tengamos los mismos elementos de educación, de condiciones de formación y demás, pero a mí la que más me interesa es la discriminación estructural. ¿Por qué? Porque resulta que la expedición normativa suele ser un ejercicio más o menos expedito, es decir, es un ejercicio que el legislativo mueve permanentemente, igual la expedición de las políticas. El problema es la discriminación estructural. Y la discriminación estructural va hacia el primer punto con el que tú arrancaste. Entonces, estamos hablando de unas características sociales y culturales que asignan unos atributos totalmente distintos a los unos y a las otras. Y en consecuencia, el tipo de intervenciones sobre este tipo de estructuras, de sesgos, de estereotipos, son de muy largo aliento. Es decir, muy seguramente superan un gobierno, muy seguramente superan 2 gobiernos, y conducen a unas políticas estructurales de educación distinta en el relacionamiento entre los hombres y las mujeres y en general en las sociedades contemporáneas. Ahora, hay muchas políticas, de hecho el Estado colombiano cuenta con muchísimas. El tema es que qué tan coherentes son, qué tanto le apostamos realmente a la solución de esas barreras estructurales
y que tanto en consecuencia las redes y en el contexto de la política y la participación política de las mujeres no se convierte en un reamplificador de digamos, de esos sesgos y estas posturas o estas lógicas de interacción entre los hombres y las mujeres en lo cotidiano, desde las cosas más mínimas. Entonces, creería que ese es uno de los lugares de conversación que se podría y debería plantear desde la perspectiva del mundo de las políticas, atravesado con la participación de las mujeres en el mundo pues, público y también político. Sí, yo quisiera agregar algo antes de abrir también espacio para preguntas de las dos personas que nos acompañan aquí en el frente, también de ustedes, y tiene que ver con el tipo de barreras justamente indirectas que planteaba Patricia y contarles un par de experiencias. Cuando hice este tipo de entrevistas con las congresistas, y aquí les reitero la pregunta a ustedes, me decían, mire, lo más difícil es que yo tengo una vida y que tengo una familia. Y resulta que para tomar decisiones importantes de partido, me dicen que vayamos a una cena en el Nogal a las 8, yo contrato una niñera, hago que mi esposo, digamos, esté organizado, o si no está mi esposo, le digo a mi mamá o a mi papá, y resulta que llegamos a esa cena, que uno calcula que va a ser entre 8 y 10, entonces la niñera está pedida entre 8 y 10, y resulta que a las 10 recién empieza. Porque entonces dicen, vamos por los tragos para finalmente tomar la decisión, para ver dónde vamos a quedar. Entonces, ¿yo qué hago con la niñera? Si ya se le acabó el tiempo a la niñera, tengo que conseguir otra persona que cuida a mis hijos o que cuida a mis papás, porque el tema también es que la labor del cuidado está a cargo de las mujeres, no solamente de hijos, sino también de personas mayores. Y me decían, lo más difícil para mí es que las decisiones importantes del partido nunca se toman en horas laborales, nunca se toman en horas de trabajo. Siempre se toman en un viaje, un fin de semana, en una comida, en unos tragos después de las 10 de la noche, y yo casi nunca puedo estar ahí. Y como no puedo estar ahí, pues entonces no tienen en cuenta mi nombre para encabezar lo que hay que encabezar. Entonces yo aquí, digamos, les devuelvo más bien una pregunta a partir de esta experiencia, y es, ¿alguno de ustedes les ha pasado justamente que tienen barreras indirectas en su trabajo, en los espacios en los que están, y que no los o no las incluyen por eso? ¿Les ha pasado? Levanten la mano. ¿Sí? ¿No? ¿A los que sí? Bueno, ¿sí? ¿Te ha pasado? Bueno, aquí 2, 3 personas. Entonces, fíjense que era un tema bastante complicado. Entonces, esa como una anécdota de las entrevistas para sumar a lo que dice Patricia. Y el otro tema que yo no me esperaba, porque uno también cuando le dicen, bueno, si es un tema de género, probablemente las mujeres, pues es su tema, van a estar interesadas en su tema. Y esto tiene mucho que ver con que existan, por ejemplo, bancadas feministas en el Congreso. Entonces, uno esperaría que como son mujeres, están de acuerdo sobre ciertos temas y pueden sacar adelante una política, digamos, que les importe. Pero fíjense que también haciendo estas entrevistas me di cuenta que a veces incluso las mujeres no estamos conscientes del tipo de barreras a las que nos enfrentamos, porque era diferente si uno hablaba con una mujer política de derecha o de centro derecha, o una mujer que, digamos, hacía política desde la izquierda o desde el centro izquierda. Las mujeres de izquierda decían, sí, esto es complicado, me ha tocado lucharla, ha sido difícil, bueno, y contaban un poco lo que ustedes ya se imaginan, lo que está contando Patricia. Las mujeres de derecha, tú las escuchabas y decían, no, yo no he sentido ningún problema, a mí me tratan igual que a todos mis compañeros, aquí no hay nada que hacer, yo lo único que tengo que hacer es demostrar resultados. El que demuestra resultados, pues a esa persona lo escogen, indiferentemente del género. ¿Por qué tiene que haber una ley de cuotas? ¿Por qué tenemos que hacer temas preferenciales para las mujeres? Eso no debería existir, aquí todo es competencia. Entonces, fíjense también, y esto no se aparta de la investigación, pero queda como en la discusión que ustedes tienen que hacer en un trabajo, queda como con un gran asterisco, y es, oiga, el género quizás no es la variable más importante. También hay una variable importante que es la ideología política. Dependiendo desde qué lado miramos el mundo, probablemente nuestra forma de entenderlo y nuestra forma de actuar con respecto a eso también es diferente. Bueno, dejo simplemente esos 2 comentarios porque veo que hay una persona que quiere participar. Sí, buenas tardes. Yo quisiera como agregar una variable precisamente a esa discusión que tú nos estás dando aquí en este espacio, y es que, bueno, yo personalmente como que no he sido, no he tenido una experiencia, pero sí he visto personas muy cercanas que en la variable que quiero agregar es también esa variable étnica y cultural, ¿sí? Entonces es diferente quizás
cuando hay una mujer blanco mestiza en política, cuando hay una mujer negra, pero pues también viene de un sector empobrecido, entonces se hace como más fuerte esas barreras también de participación en política. Y lo mismo ocurre con los lenguajes que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, cuando está siendo candidata a X escenario. Entonces, cómo inician quizás a buscar en su pasado acciones que pueden desdibujar lo que ella está planteando o lo que está postulando. Eso era lo que quería. Paola. Muchas gracias, buenas tardes. Acá complementando un poco, no hace parte por supuesto de la investigación, pero sí complementa algo de lo que estabas hablando y lo viví personalmente. Yo hago política, yo soy concejal del municipio de Funza y conseguir mujeres, y ahí eso de hecho está reglamentado por ley que el 30% de las listas tienen que estar conformadas por mujeres y demás, pero esto se hace muy difícil. No sé si es algo particular de Funza, pero yo lo veía también en otros municipios, con compañeros, colegas de otros municipios, que conseguir mujeres para las listas es muy difícil. Y eso tiene también otra cosa que me parecía paradójico, era que las mujeres preferían apoyar a hombres que apoyar a mujeres. De hecho, muchas líderes que yo tenía eran mujeres y hacían parte del Consejo Consultivo de Mujeres. Entonces hacíamos una reflexión porque ellas iban al consejo y decían, pero ¿por qué no hay ni una mujer? Porque en Funza no hay ni una mujer concejal, todos son concejales hombres. Y esto ha venido como que perdiéndose los espacios de mujeres, porque antes sí había una representación de 3 o 4 mujeres y en los últimos 3 periodos ninguna mujer. Y ellas hacían la reflexión, ellas mismas decían, pero es que ¿cómo es posible que no haya ninguna mujer? Y nosotros tenemos allá también una comisión para la mujer, donde es pues compuesta por solo hombres, porque no hay, digamos, mujeres en el consejo, y decíamos, pues también la reflexión va hacia el otro lado. Obviamente acá hay que procurar que lleguen nuevos liderazgos femeninos, decíamos nosotros, pero también es que ustedes apoyan a las mismas mujeres, porque eran mujeres que tenían mucho potencial, pero ellas mismas también decían, liderazgos femeninos que salgan es difícil y cuando salen no tienen apoyo de las mismas mujeres. Y ellas mismas también se encargan de atacar a las mismas mujeres, entonces había como unos temas que yo decía, sí, es muy complejo, como que hacer política para mujeres. No sé si, yo tengo como un chiste, que no sé si es tan chiste, y bueno, y como un comentario. Ahí, no sé si a ustedes les pasa que ahora se suele decir que lo mejor es ser hombre, blanco, hetero y mediocre. O sea, ese es como el panorama del éxito hoy en día. Si cumples esas características, las tienes fácil. Si estás del otro lado, un poco lo que estabas diciendo, si eres mujer, pero además eres blanca, bueno, no está tan mal. Si eres mujer blanca de un país desarrollado, bueno, la puedes superar. Pero si eres mujer negra, vienes de una región difícil y eres pobre, ahí no hay nada que hacer. O sea, tienes como todas las características para que te ignoren y te toque un camino mucho más difícil y mucho más empedrado para poder alcanzar lo que quieres. Eso, digamos, el chiste que les decía malo. Y por otro lado, para un poco contar también una experiencia de lo que estabas diciendo que pasa en el consejo, yo trabajo mucho con organizaciones internacionales que apoyan justamente distintos temas, y entonces la cooperación internacional, uno de los temas grandes que tiene es participación política, y en los últimos años fue participación política de mujeres, participación política de jóvenes. Y una de las cosas por las que más nos llamaban para tratar de fortalecer liderazgos a nivel territorial, no solamente aquí en Colombia, sino en otros países de la región, era porque las mujeres no hacían parte de esas listas, pero además el mayor problema es que los políticos, como nadie levantaba la mano, terminaban diciéndole a la señora que trabajaba en la cafetería del partido, que hacía parte de los servicios generales, o sea, gente que de verdad no tenía ni idea como para llenar un poquito de las listas y completar el 30% que tú estabas mencionando antes. Y el mayor problema es que estas mujeres luego les decían, le doy 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, $200. Y un año después, 1 año y medio después, les llegaba una notificación de cualquiera que fuera la instancia nacional en cada país, diciéndole, oiga, usted le vamos a embargar su cuenta porque nunca hizo rendición de cuentas de su campaña.
Entonces uno de los problemas grandes era estas mujeres que estaban en la cafetería, que en su momento les dieron 500.000 pesos por participar, 1 año o 2 años después tenían la cuenta embargada porque nunca llenaron el formulario de rendición de cuentas y nunca hicieron lo que tenían que hacer. Incluso si no se habían gastado un peso en su campaña, ante la ley tenían que demostrar que se habían gastado o no se habían gastado para quedar todo en cero. Entonces creo que sí, pasa por un tema de apoyarnos, entre comillas, más, pero insisto, pasa un tema también de barreras que son estructurales, pero barreras que son invisibles. Es difícil justamente para estas mujeres que son lideresas. Hay otro tema y es ¿a quién le entregan más recursos? ¿Quién, digamos, le pueden confiar más la plata del partido o la plata para hacer una campaña? Hay estudios que se hicieron en México que demuestran, por ejemplo, que para una campaña política es mucho más fácil que un hombre se levante la plata, hablándolo en esos términos, que una mujer, digamos, levante el dinero. Entonces, la mujer, el hombre simplemente tiene que demostrar que es viable políticamente, que puede sacar unos voticos. La mujer tiene que demostrar que es viable, pero también que tiene el apoyo de su familia, pero además que tiene también el apoyo del partido, pero además que, o sea, tiene un montón de variables adicionales para que realmente le puedan financiar su campaña. Entonces creo que sí, hay temas de, hay que apoyar un poquito más a la gente pues a causa un poco de las ideas y entre mujeres apoyarnos probablemente más, criticar menos, pero creo que también pasa por esta lógica de siguen existiendo muchos problemas para que podamos llegar y en la medida en que nos cueste tanto, que estemos tan limitadas, pues el problema es que las mujeres no se quieren lanzar, porque es un chicharrón, porque con quien dejó la casa, muchas mujeres, incluso personas que se lanzan a alcaldías grandes de Colombia, te lo dicen, es que mi marido me dijo que si yo llegaba a la alcaldía, ¿cómo íbamos a hacer? Que quién se iba a encargar de los niños. Entonces es un tema no solamente de mujeres, sino un tema estructural y un tema también de barreras que a veces no vemos, que parecen, entre comillas, no importar, pero que a la hora de la verdad son las definitivas para que una mujer decida ser la cara visible en política, porque como tú lo dices, a nivel territorial, la mayoría de personas que jalonan los barrios, que jalonan, digamos, los territorios pequeños, las comunidades de vecinos, casi siempre son mujeres. Muy grande alrededor de la participación política de las mujeres, es quizás con las circunscripciones especiales para las víctimas en el marco del acuerdo de paz. Justo más o menos como el 2022 o algo así salió un reporte en el que se mostraba, bueno, ¿y en qué va eso? Y resulta que de las 16 curules que había para las víctimas, solo 3 fueron mujeres. Y eso refleja también mucho lo que ustedes precisamente están hablando, pero quizás también el olvido que queda, en el que queda también los espacios de monitoreo y seguimiento alrededor de la gestión y de la política, que quizás ahora, teniendo en cuenta que todo, que se está poniendo nuevamente, estamos llegando al periodo electoral, quizás espacios específicos, no sé, la MOE, que es la misión de observación electoral, también están tratando de hacer como un zoom en qué va la participación de las mujeres, un poco para visibilizar no solo los problemas de seguridad, que quizás es otra variable para acceder también a la política, sino también como para precisamente darle un lugar distinto a qué está pasando con esa participación. También yo creo que eso sería importante y creo que pensando en lo que su merced mencionaba, el rol de la cooperación, creo que ahí también existe como un llamado al tipo de intervenciones que se hacen desde la cooperación internacional, en donde cuando se apoyan este tipo de proyectos hay que pensar en esas brechas y en esos vacíos o en esos elementos que bloquean esa participación para tratar de hacer apoyos o estrategias un poco más integrales y no solo pensar en el fin, que es importante, sino en efectivamente cómo lograr que efectivamente eso se logre, porque de lo contrario va a ser un poco como acciones que tal vez son buenas, pero que no están atacando uno de los principales factores que está limitando la participación. También hay que ver la participación durante el proceso y al final, quienes quedan elegidas, que yo creo que eso también hay que mirarlo. Entonces creo que inclusive en este momento se abre una coyuntura o se abre un espacio de análisis particular
en el que se podría hacer, y inclusive eso podría ser dentro de los elementos de análisis de violencia electoral que están hablándose ahora desde la Defensoría, qué está pasando con la violencia y los discursos de odio alrededor de la participación política y desde o contra las mujeres, que yo creo que eso también está saliendo ahora, es simplemente como esos elementos de reflexión. No, yo solamente iba a retomar un comentario que estaban haciendo sobre lo difícil que puede ser para las mujeres llegar a los espacios políticos locales y el por qué finalmente nosotras no nos apoyamos a nosotras, que es una pregunta bien interesante. Y creo que pasa por una discusión nuevamente cultural compleja de cuál es el conocimiento que se valida, quién es quién en las relaciones, y eso conduce a la historia de la sociedad ni siquiera colombiana. En general de la sociedad moderna, en la que había unos que son los que hablaban públicamente y otras que no hablábamos públicamente. Entonces, es retórico, sí, digamos, es conocido. La pregunta es, o más bien, la evidencia de la creciente cantidad de leyes y normas que lo reconocen, creo que también nos hacen preguntar hasta qué punto hemos logrado transformarlo. Eso quiere decir que, pese a que tenemos ya integrado en nuestro lenguaje muchos de los conceptos y muchos de los elementos, pareciera que las barreras estructurales de fondo, digamos, de la socialización primaria entre nosotros como personas, siguen existiendo ahí. Y en consecuencia se escucha más la voz masculina que la voz femenina. Se le cree más y se le asigna más autoridad a un hombre que a una mujer en muchísimas discusiones. En unas más que en otras, por supuesto hay unas más masculinizadas que otras, y al revés, hay otras discusiones mucho más feminizadas. Entonces, cuando se habla de cuidado, pues se supone que sabe más la mujer. Pues, ¿quién va a cuidar a los chinos? ¿Por qué? Les quería hacer una pregunta a ustedes. ¿Alguien ha escuchado dos palabritas, una es sesgos y la otra cognitivos, pero se juntan? ¿Saben qué son los sesgos cognitivos? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Ya nos entregas entonces tu respuesta. Pero entonces, un poco para darle también participación a nuestros colegas masculinos del panel, pero los sesgos cognitivos, que ya nos van a explicar qué es, explican justamente, no, para que también esté, bueno, explican un poco estas barreras culturales. Digamos que en psicología, esto ya está estudiado, y en psicología política hay una cosa que se llaman sesgos cognitivos. Y entonces, para resumirles la teoría gorda, el libro de Petete, lo que dicen es que todas las habilidades relacionadas con poder, liderazgo, autoridad, resultados, o sea, como esas habilidades duras están asociadas a lo masculino. Eficiencia, gerencia, o sea, todo eso está asociado a lo masculino. ¿Por qué? Por los sesgos cognitivos. ¿Y qué son los sesgos cognitivos? Cosas que no podemos explicar, pero que forman nuestro pensamiento y la forma en la que tomamos decisiones, y que son producto de cómo nos criamos, el lugar en el que nacimos, la familia que tenemos. Entonces, a raíz de todo eso, tomamos nuestras propias decisiones y tenemos unos sesgos propios. Entonces, todo lo que tiene que ver con capacidad de resultados está asociado a lo masculino, mientras que todo lo que tiene que ver con cooperación, conciliación, trabajo en equipo, asociatividad, cuidado, todo por sesgos cognitivos está asociado con lo femenino. Por eso vemos también que, no sé, es fácil, entre comillas, que un cargo ministerial de educación se lo entreguen a una mujer, digamos, es un componente blando, pero un ministerio como el de defensa, pues casi nunca hay una mujer en el Ministerio de Defensa, en el de Hacienda, porque esos temas, digamos, más duros y con habilidades mucho más duras están asociados, insisto, por sesgos cognitivos a habilidades que tienen los hombres en política. Entonces, cuando tenemos que actuar en política, y lo digo también desde la experiencia asesorando a mujeres que están en política, cometemos un error muy grande con nuestras candidatas, y es que las tratamos a ellas como a ellos. Y entonces les decimos como, bueno, usted tiene que mostrar cómo es, pero entonces, no sé, María José, por decir cualquier nombre, en su Instagram, en su Twitter, en lo que sea, pon que eres la mamá de Pedro, que eres esposa de no sé quién, y lo único que estás haciendo es reafirmando el sesgo que ya existe para María José. Entonces, muchas veces cuando incluso se hace asesoría a mujeres políticas, lo que hacemos es tratarlas como a ellos sí les sirve mostrarlo blando, porque es que a ellos ya los identifican con las partes fuertes y con las partes y las habilidades duras. Entonces, ellos lo que tienen que hacer es equilibrar
a través de lo blando. Entonces a ellos sí les funciona ser el papá de Pedro, el esposo de hace 20 años, el amante de la bici, a ellos les funciona. Pero nosotras, si nos quedamos solamente con la mamá de, la esposa de, pegada a Dios, bueno, como esto típico que uno suele ver en las bios de las mujeres, pues lo que hacemos es reafirmar el sesgo y no estamos trabajando en el equilibrio. Tenemos que mostrarle a la gente qué experiencia tenemos resolviendo problemas, ejecutando presupuesto, ¿saben? O sea, como habilidades gerenciales que no identifican fácilmente con nosotros. Entonces, creo que tenías una. Sí, buenas tardes. Digamos, como varias cosas, me parece muy interesante este espacio y lo agradezco también. No sé, es que me he imaginado un montón de cosas y pensaba también en otras, y una primera, también a manera de pregunta, ¿sí? Es que pensaba yo como en 3 perfiles de 3 mujeres que a mí me parece han sido importantes y relevantes en el ámbito de lo que acá se está hablando. Una es, se me va el nombre, pero es esta mujer que se voló hacia Venezuela, que se lleva de la cárcel, que ahí a Merlano, ¿sí? Y que no es un secreto, hace parte o hacía parte de un clan, y era, salió hasta novelas y todo de esa historia, ¿no? Amantazgos y demás. Pero es importante, no, más allá del chisme, es importante porque configura un elemento de un perfil, de una mujer que tenía participación en política. El otro perfil que me parece importante es Marta Lucía Ramírez, primer vicepresidenta en Colombia, también asociada a una serie de situaciones familiares, etcétera, narcotráfico, etcétera. Y otro fenómeno que es Francia Márquez, ¿sí? Pero que no logra cautivar a Colombia por temas de ejecución, por temas. Lo otro que pudiera ser moral y ético, no pasa nada. Ellas lo hacían bien, o se tapan cosas, y acá cuando hay unos desaciertos en temas administrativos, pues hay todo un problema, todos los días hay una noticia, todos los días hay un escándalo. Entonces quiero preguntar sobre eso, cómo se ve esa suerte de participación política de esos perfiles. Otro tema que me parece importante es lo que pasó el domingo, y con una propuesta cremallera que representa podría verse, no lo sé, pregunto, una acción afirmativa, ¿sí? Claro, ahí hay otros rollos internos y demás, pero que está haciendo una invitación a que las mujeres puedan entrar en cremallera a una lista. En esa misma idea y respondiendo a la pregunta, yo tengo una hija de 6 años y fui con ella a votar. A ella le parecía muy importante votar el domingo. Y fuimos y marcamos y ella misma fue la que metió allá. Además porque en el colegio hablaron de eso y le dijeron que los niños no podían votar, que eso era para grandes. Entonces cuando ella me dijo eso, la mamá se la tenía que llevar y le dije, a mí me da pena contigo, pero yo me la llevo a votar, porque para ella era importante y parecía casi frustrante que su profe le hubiera dicho que los niños no podían votar cuando en mi casa todo el tiempo se está hablando de temas políticos, ¿sí? Y lo otro es lo que pasó ayer con la modelo, la reina esta, que es complejo porque además lo llevaron a otro lugar y es que entonces ahora ellas no pueden opinar de política, cuando el reclamo yo siento que no es ese, es muy grave lo que dijo, muy grave, pero siento que por un lado como que ese tipo de posturas se están siempre como reafirmando con conductas de terceros, ¿no? Como que en este país hay alguien que está atacando a otros todo el tiempo, entonces hay que decirle a esa persona que primero ella o él tienen que callarse. Cuando no, estamos hablando desde la conducta de esta persona,
No importa qué fue primero, si el huevo o la gallina, eso está muy mal, ¿sí? Y siento que ahora toda la opinión se volcó, fue a callarla, no solo a ella en sus opiniones políticas, sino que además que el concurso de modelos, de la belleza, perdón, sacó un comunicado diciendo que ahora ellas ya no pueden opinar en política. Eso es muy grave, como que ambas cosas son muy graves, porque siento que el reclamo no está en su participación, sino en generar mensajes de odio y de criminalización. Creo que eso es. Entonces, quería dejar eso ahí y también pues poner esas preguntas sobre la mesa. Simplemente, un poco retomando lo que tú estabas diciendo, solamente les quiero destacar dos cosas. Uno, estaba diciendo que tenía una hija de 6 años. ¿Cuál fue la edad que yo les mostré al inicio de la presentación? ¿Hasta qué edad uno tiene referentes que son iguales a uno? 6 años, ¿no? Entonces fíjense que ahí, digamos, se comprueba un poquito esa lógica de esa teoría. Y dos, fíjense también quién está impulsando el tema de la lista cremallera. Partido de izquierda. Entonces, que también está un poco en la lógica que yo les comentaba, que el tema ideológico influye mucho en cómo vemos los temas de género. Entonces, claro, un partido de izquierda que considera que es un tema, que considera que hay que ponerlo sobre la mesa y habla de listas cremallera, probablemente no vamos a ver lo mismo en los partidos del centro democrático o los partidos que son de derecha. Porque, como les decía antes, según mi experiencia y según las entrevistas, ese no es un tema. Todos tienen que competir por igual, porque ese no es un problema. Simplemente esos dos comentarios antes de responder tus preguntas, porque creo que hay otra y los demás quieren participar. Bueno, no, yo solo quería como agregar un elemento a la conversación que estamos teniendo que me parece muy interesante, y es que precisamente estamos hablando como de este desafío y las barreras que tienen las mujeres, lo estoy viendo en general en la participación política. Y a través de los medios se genera toda esta campaña de lo que ustedes están mencionando, lo blando para las mujeres, lo puro y duro de decisión, temas de interés para los hombres. Pero entonces, luego de que la mujer logra superar como todas estas barreras de comunicación, comunicacionales, estigmatizaciones, luego, si resulta que es elegida X, también viene otro peso, ¿sí? ¿Y cómo yo he leído este peso? Entonces, o por lo que estaba diciendo acá atrás el compañero, si eres una mujer vicepresidenta o eres una congresista X, entonces es como que te hacen un seguimiento más intensivo a los resultados, un seguimiento más intensivo a las metas, un seguimiento más intensivo a la ejecución de recursos, pero no solamente a la ejecución, sino cómo hacemos quizás para que ese recurso no llegue donde tenga que llegar, porque estaría cumpliendo una, o cómo al interior de los equipos se hace como una guerra o un sabotaje, un saboteo lo llamaría yo, para no avanzar, ¿sí? Entonces creo que ese es otro de los pesos que tienen las mujeres en los escenarios de participación, de representación y los cargos de poder, ¿sí? Y hay un señalamiento mayor, digamos, lo he leído yo, y una exigencia de resultados más altos, y unos procesos de veeduría más rigurosos también. Entonces, eso es lo que quería agregar a la conversación. A mí me llamó la atención cuando nombrabas de cómo se trata a las mujeres de ellas como ellos, y eso lo he notado mucho en la política y en general en los cargos de liderazgo, donde de cierta forma, no sé si lo tratas también así o se investiga eso, en donde la feminidad se trata de eliminar, no el hecho de ser mujer, sino la feminidad, porque ya se ve ver la feminidad como algo malo, o como algo, digamos, no, pues yo he escuchado colegas, yo soy abogada, he escuchado colegas diciendo, no, si tu abogada se molesta cómo se viste, preocúpate. Y también lo he escuchado en cargos políticos, lo he escuchado, no, si la concejala llega, no sé si tal persona tiene este cargo público y ella se viste bien, mantiene maquillada, entonces porque probablemente no le presta tanta atención
Obviamente es una falencia, no le presta tanta atención a su cargo, porque mantiene más preocupada de ella porque es femenina. Y también pasa cuando los hombres tienen también cierta feminidad, que lo notan en otros países. Por ejemplo, en México hace tiempo llegó un diputado que era pues LGTBI. Él era femenino, él era hombre, pero era un hombre femenino, y la mayoría de los discursos en contra de él se enfocaban era en que es un hombre femenino, cómo hace bien su trabajo, si se enfoca más en proyectarse de esa manera. Entonces, no sé si se investiga cómo la feminidad también es usada como un arma en contra de la misma mujer, y no solo de la mujer, sino de quienes proyectan también esa feminidad en la política y en los cargos así de alto nivel. Sí, bueno, este no es tanto como una pregunta, sino es un comentario, creo que sumando acá a la compañera, y también es cuando llegan a esos cargos de poder, ¿cierto? El tema es este tema del cuidado y de que las mujeres femeninas no caminan, ¿cierto? Esto lo hablo desde la experiencia de una jefa que yo tenía que fue viceministra en un ministerio de defensa, y a esta señora le tocaba ser muy dura, pero entonces cuando era dura, entonces es ¿dónde está tu lado femenino? ¿Dónde está tu lado de cuidado? ¿Dónde está, sabes? Entonces, si ella era muy dura, entonces era malo porque le tocaba lidiar con generales y todo este tipo de cosas. Y cuando era muy suave, pocas veces, entonces es ¿dónde está este poder de decisión? ¿Cierto? Entonces es difícil llegar a eso, porque entonces lo que ustedes quieren ser como los hombres, y es como, bueno, está bien, me voy a parar acá, me voy a quedar hasta las 10 de la noche hasta que ustedes tomen la decisión, hasta las 2 de la mañana, e igual en esos espacios, mal, porque es muy femenina o no es muy tan femenina. Y también quiero, lo que tú hablabas de que el cuidado y las habilidades blandas y las habilidades duras, ¿no? Que entonces nosotras somos mejores ministras de educación porque es el cuidado y todo esto, y una mujer ingeniera, pues no, tú no sabes nada. Así, o sea, también viene de la cultura de que ahora se está haciendo de impulsar a las mujeres y a las niñas a que entren a todas estas materias STEM, para también tumbar esta visión cultural que tenemos de que las mujeres no son buenas para las matemáticas, eso déjaselo al hombre, la economía, eso es algo, no es para ti, tú eres la economía del hogar. Patricia es muy juiciosa y tiene anotados los comentarios y las respuestas. Entonces, me dijo que yo arrancara así como en salpicón. Entonces, no, simplemente para decirles… Ah, no, perdón. Aclara. Sí, porque como agrupamos ya un par de preguntas, entonces, si les interesa el tema, hay unos escritores que han hablado sobre la trampa de Hillary, que un poco ejemplifica lo que estamos hablando, y es lo que decían es Hillary Clinton nunca llegó a ser presidenta y nunca lo va a ser, a pesar de que estuvo toda su vida en la política, aprendió a cómo hacer en la política, y cuando se supone que le llegó su momento, pues ya, digamos, no perdió y le fue muy mal. Y la trampa de Hillary, lo que dicen los autores es, las mujeres lo tenemos muy complicado porque te dicen que te falta experiencia, y entonces haces la carrera para tener experiencia, pero cuando llegas por fin y has hecho tu carrera, entonces te dicen que están buscando a alguien nuevo y que no represente la clase tradicional política. Entonces, ¿cómo empieza experiencia si tengo que hacer carrera, pero cuando hice la carrera me dices que quieres a alguien que no sea tradicional? Entonces, justamente ahí ellos le denominan la trampa Hillary. Hay varios, si lo buscan, hay varios escritos con respecto a ese tema, pero entonces ejemplifica un poco esa dificultad de ¿qué hago? ¿Qué hago como mujer? Porque si lo hago así está mal, y si lo hago así también está mal. Entonces, un poco, y es para llamar un poquito más al optimismo, yo creo que dos cosas para decir. Una, creo que el secreto está en encontrar el equilibrio, lo que les decía de las candidatas, no significa dejar de mostrar algo y dejar de ser, sino tratar de encontrar el equilibrio entre esas habilidades, digamos, de dirección y de gerenciales versus esas otras habilidades más empáticas. Fíjense, para contarles un ejemplo de lo que sí pasó y sí es bueno y que hay que resaltar.
cuando hicieron unas encuestas, no sé si lo vieron, a nivel global, de cómo había sido el manejo del COVID en los gobiernos, en el mundo mundial. Entonces le preguntaron a la gente, en su país, de 1 a 10, califique cómo su gobierno manejó la situación del COVID después de que pasó. Y en general, digamos que a unos gobiernos les fue peor que a otros, pero dentro de los primeros lugares salieron Jacinda Ardern, ministra de Nueva Zelanda, no me acuerdo el nombre, ministra de Corea del Sur, y bueno, no me acuerdo, era otra mujer de otro país. Y eran las que en todo el mundo fueron mejor evaluadas por la gestión del COVID. De Noruega, si no estoy mal, que fue la que salió en medio del COVID en un jardín a explicarle a los niños por qué sus papás probablemente si eran médicos iban a llegar más tarde a casa o probablemente no los iban a ver en unos días. Entonces, las mejores evaluadas fueron mujeres. ¿Eso qué significa? Pues que sí hay opciones, o sea, no todo es tan negro, sino que si logramos encontrar ese equilibrio entre lo gerencial y lo empático, probablemente nos vaya muy bien. Porque creo que hay una cosa que hace falta en este momento en la política y es eso, es la empatía. O sea, creo que ahora los políticos están como en su base política y tratando de conquistar a sus electores y son empáticos en los momentos de elecciones, pero cuando llegan a sus cargos ya se les acabó la empatía y tienen, digamos, un cargo que miran a los demás por encima del hombro. Entonces creo que si podemos utilizar eso a nuestro favor y logramos equilibrarlo con otras habilidades, nos puede ir muy bien. Y cierro diciendo también que están demostradas cosas que funcionan. Y cosas que funcionan, y creo que Patricia lo conoce mejor que yo. Cuando uno le pregunta a las mujeres que han sido, no sé, jefas de empresa, no sé si conocen, por ejemplo, el caso de la que es hoy presidenta de PepsiCo. Es una señora india que empezó siendo mensajera en la empresa y que hoy es la CEO mundial de PepsiCo, Indra Nooyi, creo que se llama así, tiene unas charlas TED súper buenas. Si uno le pregunta a Indra, si le pregunta a personas que han alcanzado los ministerios en sus países, las presidencias, gente muy importante a nivel político o empresarial, siempre la respuesta es la misma y es lo que permitió que ellas lo que les permitió a ellas llegar a esos espacios fue contar con gente con la que trabajaban, a la cual podían admirar, pero además también que las ayudaba y que las ayudaba, digamos, en ese camino de crecer. Entonces, ¿cómo se construyen esas redes de mentorías para que más personas puedan, digamos, alcanzar esos niveles? Porque es muy difícil llegar, pero cuando alguien te dice cuál es el secreto y cuáles son las pistas y te muestra el camino, pues es mucho más fácil llegar. No, yo solamente en realidad iba a hacer referencia al tema de las expectativas sexistas que es bien complejo en el mundo de la gestión en general. Y lo mencionaban algunos de ustedes, qué es lo que esperamos de los unos y qué esperamos de las otras. Si nosotras asumimos las actitudes masculinas, pues mal, pero si mantenemos las femeninas, mal. Entonces, creo que en ese sentido Angie se está adelantando al tema del balance y el equilibrio. Creo que, de hecho, en este momento la administración pública en general, o en la gestión en general, ha perdido de vista el componente empático, el componente de relacionamiento en un nivel distinto al interior de las organizaciones y en consecuencia, indiscutiblemente, eso que nos dicen en lo que nosotras somos mucho más hábiles, que es lo empático, no puede perderse de vista. Lo que sí es cierto es que efectivamente, aún en ese equilibrio, nosotros vamos a ser sujetas de mayor escrutinio al final con nuestros resultados. Es decir, puede ser que ni siquiera nos pregunten por lo empático, que puede ser que los ambientes laborales se vuelvan distintos, pero a la vez eso no significa que nosotros nos van a quitar de encima el ojo en términos del rendimiento final. O sea, en cualquier caso, volvemos al punto de inicio, volvemos a la conversación inicial. La transformación cultural frente al valor que tiene el nombre y la posición de cada uno de nosotros es el lugar de conversación, es el punto de partida, al menos para mí en la experiencia, porque creo que alternativas se han cruzado muchas experiencias, Angie menciona algunas, hay muchísimas, por supuesto, al lado en otros dominios, en otras conversaciones, pero yo creo que la pregunta de fondo sigue siendo la misma, y de cómo hacer que las expectativas o la valía que tiene lo femenino y lo masculino esté igual en una sociedad en la que no tengamos que preguntarnos si es hombre o si es mujer, es decir, que sean de la misma, el mismo estrato de ciudadanía y el mismo nivel de conversación. Yo creo que para mí ese es como el lugar que atraviesa muchas de las inquietudes que varios de ustedes han venido planteando.
Y creo que había Sí, sí, a mí me parece que de todas maneras ya no es tan evidente esas diferencias masculinas y femeninas en cuanto al Estado, porque uno ve, por ejemplo, en América Latina ya los papeles tan protagónicos que están desempeñando las mujeres. Por ejemplo, en México, el actual presidente es una figura mundial muy importante, inclusive casi que sobrepasa a su padrino político, ¿cómo se llama? López Obrador. De todas maneras uno ve también papeles negativos, el caso de María Corina Machado, que está pidiendo que bombardeen y maten millones de personas por entregarle los yacimientos petrolíferos a Trump. Entonces, el papel de las mujeres y el papel de los hombres yo ya no lo veo tan diferenciado. Por ejemplo, en Colombia han habido funcionarias excelentes, pero también han habido unas nefastas. Por ejemplo, alguien habló de Marta Lucía Ramírez, y es un personaje nefasto en este país, ha sido invasora, responsable de la Operación Orión, otras mujeres como Zulema de la Costa, en el paramilitarismo, es decir, en Cundinamarca, por ejemplo, también hubo una que fue ministra de Defensa, inclusive. Entonces, yo pienso que ese papel de esas diferenciaciones ya no son tan válidas, porque ya hay una, pues no una igualdad matemática, porque lo social nunca se da de esa manera, pero sí existen iguales oportunidades, iguales posibilidades. Me acuerdo que en un noticiero regular de televisión se veía, por ejemplo, una muchacha que estaba haciendo mantenimiento de una turbina de aviación y ella decía que no se conformaba siendo ingeniera, que no se conformaba con un cargo administrativo, sino que deseaba, era una costeña por cierto. Entonces yo pienso que la mujer ha incursionado en todos los terrenos, o viene incursionando en todos los terrenos para bien o para mal, y no creo que sea válido hacer esas diferencias que a veces son un poquito somáticas entre hombres y mujeres, ¿no? Donde sí veo todavía una discriminación es, por ejemplo, a nivel del deporte, ¿no? En el deporte existe el atletismo femenino, el atletismo masculino, pues no sé por qué, seguramente ya por razones médicas o fisiológicas, pero ya no veo esa diferencia tan radical. En fútbol, por ejemplo, a pesar de que la gente casi no va al estadio, la televisión viene impulsando el fútbol femenino, ¿no? Entonces, yo pienso que no hay una gravedad como hace años. Gracias. Gracias. Pues, digamos, yo difiero un poquito en la perspectiva que tiene el señor. Yo creo que aunque haya igualdad material, digamos, en la práctica de lo que es hombres y mujeres como en términos generales, yo creo que sí hay barreras un poco más estructurales que determinan y direccionan algunos comportamientos, sobre todo en el quehacer de lo público, en el quehacer de lo administrativo en general, como por ejemplo en carreras como las ciencias exactas. Por ejemplo, las mujeres siempre han tenido, digamos, una participación un poco más menos marcada precisamente por esas discusiones culturales y pues demás discusiones que se van forjando y van, digamos, creciendo como un sistema de valores que condicionan y restringen un poco el comportamiento. Entonces yo creo que, pese a que sí se ha avanzado mucho en igualdad material, yo creo que si seguimos, por ejemplo, si sacan leyes, por ejemplo, de paridad de género, es porque precisamente en la agenda sigue siendo un tema de vital importancia, por ejemplo, en la participación política. Sí, yo creo que comparto un poco la reflexión en términos de la existencia de la igualdad material, y yo creo que difícilmente, por eso arrancaba al inicio y decía, creo que es muy difícil encontrar en este momento, aunque habría que hacer el ejercicio de manera mucho más pormenorizada para afirmarlo 100%, que tengamos normatividad o estructuras que directamente nos discriminen, es decir, que digan, usted no puede entrar acá, lo que sí existía antes, es decir, no podíamos estudiar, de hecho, pues aquí a la entrada tenemos el reconocimiento a la primera mujer que hizo parte de la formación universitaria, etcétera.
Entonces creo que ese tipo de barreras hoy no las logramos identificar de manera tan explícita. Pero eso no quiere decir que sea igual la vida de los unos y de las otras, es decir, que efectivamente para poder llegar en igualdad de condiciones a los mismos lugares, el recorrido es diferente. Es decir, el tránsito para nosotras y para los hombres es distinto por muchas razones. Y también creería que el hecho de que permanentemente estemos volviendo a la agenda en términos de crear normas afirmativas, creo que es un buen llamado de atención para decir esto no está resuelto. La reciente, por ejemplo, aprobación en el caso del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de una consideración específica para las mujeres investigadoras, para las mujeres científicas, nos hace recordar que no es lo mismo, por ejemplo, seguir siendo investigadora mujer que investigador hombre, por muchísimas razones. Desde las micrológicas de la selección, de la dirección de los proyectos, el acceso a la financiación, que es distinto para los unos y para las otras, nuevamente suelen ser mucho más validados y más reconocidos los hombres que las mujeres en esos espacios, pero también por las condiciones incluso biológicas, por las épocas reproductivas de las mujeres y de los hombres, que además están acompañadas con las cargas de cuidado que habitualmente están cargadas en las mujeres, y eso quiere decir que en consecuencia nosotras terminamos, claro, llegamos, obvio, llegamos, por supuesto llegamos, tenemos muchas mujeres que están en lugares estratégicos y son unas guerreras, son unas duras, pero ¿cuál es el costo? O sea, la pregunta es ¿por qué tenemos que remar 2 veces más? ¿Por qué tenemos que hacer el doble de esfuerzo para llegar a los mismos lugares? Si en principio somos iguales. O sea, digamos, la aspiración es como seamos, y si somos iguales, eso quiere decir que no tendríamos que por qué preguntarnos ¿y qué hago con los chinos después de las 10? O sea, ¿me lo pregunto yo o se lo tiene que preguntar mi compañero o marido? ¿Por qué yo? Bueno, si puedo agregar algo que surge de estas preguntas, por ejemplo, de la intervención del doctor Jairo. Esa podría ser una visión típicamente desde la masculinidad, por ejemplo, doctor Jairo, o desde el privilegio. Yo pienso que lo que has querido plantear, y yo también tendría esa sensación, es qué tan demostrable es la relación de causalidad. Y para eso, esa es una pregunta metodológica que todo investigador se debe hacer. Es decir, la hipótesis se debe demostrar a partir de que la relación de causalidad nos arroje unos datos específicos de que esas barreras son generadas por el género. Y ahí es donde hay dificultades y lo han reconocido las investigadoras. Es decir, ahí hay unas zonas y unas fronteras complejas porque pueden ser también por barreras ideológicas, por barreras culturales, por barreras educativas. Sin embargo, el resultado es súper interesante. Mi recomendación es que nunca los que estén iniciando investigaciones y culminen investigaciones abandonen jamás el requisito de demostrar esas relaciones de causalidad, que en estricta lógica es lo que se conoce en epistemología como la verdad y la certeza. La verdad no es sino poder demostrar la relación de causalidad. Estas relaciones de causalidad son difíciles, pero a mí sí me parece que son altamente probables, ¿no? La probabilidad es otra forma de acercarse a la certeza. Solo quería decir eso, porque sí, estoy de acuerdo, siento que hay material y siento que es evidente las barreras, las desventajas y las desigualdades para la mujer, no tengo la mayor duda. Lo ideal es que la investigación no lo demuestre. En ese sentido, una recomendación totalmente secundaria desde el mundo de donde yo vengo. Uno de los datos que siempre se trabaja, muy valioso, es la parte normativa, el ordenamiento jurídico frente al trato de las mujeres, o la ley de cuotas, etcétera, etcétera. Una recomendación muy modesta es: no nos quedemos mirando solo la relación con las normas, porque en Colombia el orden normativo es muy lento, pues precisamente porque los legisladores son fundamentalmente masculinos. O sea, no podemos esperar una legislación más avanzada porque pues tenemos los congresistas que tenemos.
Eso es lo que da la tierra, por lo tanto nuestro ordenamiento jurídico no puede ser más avanzado. La relación que debemos hacer no es tanto con la normatividad, sino con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que esa sí es la que ha avanzado y la que yo puedo decir que ha creado el cuarto de hora para los temas de género en Colombia. Es decir, es la Corte Constitucional, ¿verdad?, la que ha permitido muchísimas cosas de género, muchísimas cosas de equidad, no la legislación que hacen nuestros congresistas. Entonces, para datos, no dejen ustedes, los que estén pensando en hacer investigación, mirar también, al lado de la normatividad y de las normas, la jurisprudencia, que la jurisprudencia es fuente de derechos en Colombia, y ella es la Corte la que ha permitido o ha despenalizado el aborto, es el que ha permitido los matrimonios del mismo género, es la que ha protegido la jornada de las empleadas domésticas, es la que ha permitido la protección a las madres embarazadas. Todo eso no han sido los legisladores colombianos, que bastante retardatarios son, independientemente de que sean hombres o mujeres, pues porque el sistema político es así. Entonces, simplemente la recomendación es que también como fuente de datos de contraste, no olviden que hay un buen acervo jurisprudencial en la Corte Constitucional para temas de género, y que allí la Corte ha sido de alguna manera de vanguardia, y es la que ha permitido avanzar lo poquito que hemos avanzado. Esa sería mi observación. Bien, gracias, Javier. Yo quisiera intervenir yéndome desde otra perspectiva, la excelente presentación que han hecho las profesoras. Quisiera ver las cosas, ver esta discusión desde la mirada sistémica y compleja. Lo primero que había que ponerle tono a eso y es decir, no mires las cosas linealmente. Es decir, la época newtoniana de causa-efecto, de lo que sube-baja, ya está superada, en términos de pensamiento, en términos de cosmovisiones, en términos de metateorías. El pensamiento complejo nos ayuda, no sé si a resolver, pero por lo menos a entender mejor ese tipo de desafíos. Entonces, en ese marco de ideas, pues yo traería un par de preguntas a las profes, sabiendo que a ellas les gusta mucho esa forma de pensamiento no lineal. Y es, si uno mira, digamos, toda la narrativa que se ha hecho acá, los casos que han ejemplarizado, las recomendaciones que se han hecho, describen un comportamiento de un sistema. Entonces, la primera pregunta que yo haría alrededor es, ¿qué hay que mover en el sistema? ¿O qué son esos drivers que hay que tocar? Y de ahí, al tocarlos, decidir en qué dirección los quieres llevar. Pero ¿cuáles son esos drivers que hay que tocar en el sistema para cambiar su comportamiento? Esa es la primera parte de mi pregunta. Y la segunda parte tiene que ver más hablando un poco de formulación de política. Claro, yo no soy experto en el tema, desde otras perspectivas sí, y es, dado esos desafíos que hay en el marco normativos que ahorita Javier lo ha reseñado y las profesoras también, los asistentes igual, ¿cómo debería ser un marco de política en este tipo de discusión, política pública, política de Estado, anticipatoria? Y quisiera recalcar el término anticipatorio. Esas son las dos preguntas que quisiera dejarle a las profesoras. Uno, si en su experiencia de investigación han ido reconociendo cuáles son los drivers que hay que mover, sin discutir para dónde moverlos, que son los que cambian el comportamiento del sistema. Lo que dice de las posturas que han habido aquí, de lo que permea ciertos comportamientos, etc. Y lo segundo, entonces, si podemos tener ya alguna preliminar comprensión de cuáles son esos drivers que pueden mover el sistema para cambiar su comportamiento, desde el punto de vista de la preocupación de formulación de política pública, ¿qué habría que hacerlo desde la perspectiva anticipatoria? Gracias. Hola. Creo que ahí está. Le dejo la parte, digamos, de política pública a Patricia, que conoce mejor del tema. Simplemente dos comentarios. El primero,
un poco refiriéndome a lo que dice el profesor Raúl, pensando también en sus trabajos de investigación, lo que estaba diciendo el profesor Javier, es muy difícil ahora hacer investigación que le apunte a la causalidad, como decía el profe Raúl. Encontrar causa y efecto, eso es muy complejo. Y si ustedes están haciendo sus trabajos de investigación, una pregunta que diga, dígame sí o no, ahí ya, digamos, la están embarrando porque va a ser muy difícil que la respuesta sea tan simple. Entonces ahora lo que hacemos mucho en investigación es hablar de correlaciones, entonces, que es un poco la parte sistémica. Puede ser que muchos factores le peguen justamente a esos temas y le peguen a esas causas. Entonces mi primera invitación y mi primer comentario antes de responder la pregunta es, en sus trabajos de investigación piensen justamente en cuáles pueden ser esas variables que están correlacionadas para producir, digamos, ese resultado final que ustedes están imaginando, porque la causalidad es muy difícil de comprobar, es muy difícil, digamos, de encontrar y a duras penas se logra en un laboratorio con todos los modelos, digamos, específicos y con todas las variables controladas. Entonces ese es el primer comentario. Y el segundo, ligado a, bueno, cuáles son como esas cosas que podemos tocar para hacer clic y poder cambiar todo, sin pensarlo mucho y refiriéndome inicialmente a la primera diapositiva que yo les presentaba. Está demostrado, porque eso es ciencia, que necesitamos muchas más personas que se parezcan a nosotros que estén haciendo cosas. Entonces necesitamos más mujeres astronautas, necesitamos más mujeres científicas, más mujeres matemáticas, bueno, que estén, digamos, en todos los lugares. Y que esos niños y esas niñas, después de los 6 años, puedan ver ese reflejo de ellos y ellas mismas en esos distintos escenarios. Entonces creo que ¿qué podría ayudar a cambiar el chip, en que las personas después de los 6 años, que los niños y las niñas después de los 6 años sigan pensando que un niño o una niña tiene la misma probabilidad de convertirse en astronauta o en matemático? Entonces yo creo que el chip que apuntaría, ¿cuál sería como ese tema dentro de esa variable sistémica grande? Es apuntémosle a tener muchos más reflejos como sociedad, mostremos eso en el deporte, en la ciencia, por eso está toda la política también STEM, porque se necesita. Si no logramos que esos niños vayan creciendo con más figuras que ellos puedan valorar y en las cuales se puedan reflejar, pues muy difícilmente vamos a tener un cambio dentro de estos temas de género. Pues ninguno estaba fácil. El profesor Raúl hizo preguntas bien ácidas. Es que sí, están súper ácidas. Pues digamos, yo creo que frente a la primera yo coincido en el tema de la educación. Yo creo que es un lugar súper trillado y demás, pero creo que pasa por garantizar que podamos tener como desencadenador de la transformación del sistema una apertura cognitiva de sus integrantes. Es decir, que podamos reconocernos el uno al otro en unas condiciones específicas. Y eso creo que pasa por una lógica de educación que no obligatoriamente es la que nos acompaña hoy. Es decir, que yo pueda interactuar con el otro en igualdad de condiciones desde pequeño hasta lo mayor. Creo que es un lugar de transformación de las comunicaciones que sean al interior del sistema y creo que en este momento no lo tenemos. Creo que seguimos anclados a unos patrones de comunicación que hacen que el uno sea objeto y sujeto de comunicación y el otro no tanto. Entonces yo creo que el lugar para mí pasa por la educación, pero otro tipo de educación, y en términos de políticas anticipatorias. Esa discusión no se ha resuelto nunca. De hecho, la discusión en este momento sigue anclada a si son políticas de equidad, si son políticas de igualdad o si son políticas transversales o de transversalización. Ni siquiera hemos empezado a hablar de políticas anticipatorias. Ahora, antes de llegar a la anticipación, pues viene la pregunta que no se ha resuelto en la gestión pública y Colombia es un muy buen ejemplo de si vamos a seguir apostando a acciones afirmativas para las mujeres, lo que no es ni bueno ni malo, y hay distintas posturas frente al tema, o políticas de igualdad, que entonces tienen unos supuestos totalmente distintos, o políticas de transversalidad, es decir, que la misma política de movilidad en Bogotá pueda leerse desde la perspectiva de la realidad de las mujeres, la realidad de los hombres y la realidad, de hecho, de todas las comunidades, que es totalmente distinta. No es lo mismo enfrentarse con cualquier fenómeno social y público, privado, siendo una persona hombre, una persona mujer, una persona adulta o un niño.
Entonces, creo que parte de la conversación en términos de técnica, inclusive de gestión pública y por formulación de políticas públicas, es resolver qué vamos a hacer, equidad, igualdad, transversalidad o todas juntas. Ahora, las políticas transversales tienen muchísima resistencia, entre otras porque se pierde el presupuesto específico para, que es una gran discusión en el mundo de lo público, tener presupuesto disponible para intervenciones específicas, pero a la vez lo que garantiza es ver el mismo fenómeno en toda su complejidad. Entonces, hay una tensión estructural en la pregunta que yo no sabría cómo responder en este momento. No me imagino cuál sería. Podría tener posturas personales en particular. Yo creo en la transversalización de género en la lógica de la vida cotidiana permanente, en el sentido de ver el mismo fenómeno con distintos ojos de manera permanente. Creo que nos permite enriquecernos como sociedad y entender que la experiencia del uno es distinta al otro y que cada uno de los dos necesita también una ruta de acción y una ruta de intervención específica. Ahora, eso significa unos desafíos en términos de gestión pública enormes, enormes. Profesora Patricia, excúseme por la pregunta ácida de Angie, pero su respuesta me llevan a una contrapropuesta. El desafío aquí en la academia y a los estudiantes que nos acompañan de retarlos a modelar el sistema para entenderlo. Porque si no lo modelas, ¿cómo sabes que tienes que mover? Cada uno de su formación, digamos en términos simplistas, sus como visión, pues piensa que tiene que patear el balón de un polígono específico del balón. El balón tiene un polígono de color rosado, entonces piensa que el del polígono rosado del balón, otro dice no, en la parte blanca del balón, etcétera. ¿Alguien se atrevería a modelar el sistema? Y no me refiero a alguien individual, me refiero a un ejercicio colectivo de construcción, de capacidad de modelar el entorno, para seguramente contribuir a resolver preguntas que hoy son un desafío. Y les dejo esa inquietud ya que son estudiantes de maestría, por si ese tipo de desafíos en algún momento resultan válidos para ustedes. Gracias. Yo creo que cerraría un poco con lo que dice el profe Raúl, contándoles, por si no lo tienen tan presente, que cuando hacemos investigaciones, ustedes pueden, ahora que están pensando quizás en su tesis, pueden pensar en estudios de caso. Entonces voy a investigar un caso particular, entonces el consejo donde yo soy concejal, o la ciudad en la que vivo, o el del lugar en el que vengo, pero digamos parte de la dificultad que tiene ese tipo de estudios es cómo hago para que eso sea replicable, porque al final si no, se queda como una cosa muy específica en un entorno muy particular. Entonces, justo con esta invitación a pensar de forma sistémica, y porque esta semana estuve con un estudiante de la maestría de asuntos políticos internacionales, bueno, la del nombre largo, simplemente recordarles que ustedes pueden hacer investigación aplicada a partir de estudios de caso, pero también que si les interesan temas un poquito más grandes, pueden hacer investigación que es una revisión de literatura, una investigación que pasa justamente por construir y por entender que se está hablando de estos temas en el campo de la ciencia política, la psicología, de la administración, no sé, de donde ustedes vengan y el tema que decían escoger, porque los estudios de caso y también entender qué estudiaron otros y cuáles son las líneas transversales que podemos sacar para construir, pues nos ayudan a construir el sistema y no siempre desde la investigación tenemos que analizar casos. Simplemente cierro con esa invitación a revisen muy bien cuál es su tema. No siempre tiene que ser un estudio de caso, no siempre tiene que ser investigación aplicada, también hay investigación básica, y si hay un tema que les interese, que es mucho más global, pues también lo pueden abordar desde ahí. Estoy pensando en el modelo. Esta propuesta no es fortuita, sale de una conversación que tuvimos en la mañana, ¿sí? Acerca de los quehaceres de la investigación. Entonces, independiente, digamos, del auditorio que tenemos, que por supuesto han sido bienvenidos, y a los desafíos que tienen, a los mismos que han narrado, el pensar de poder construir artefactos que puedan modelar ese tipo de desafíos y que al modelarlos puedan jugar con ellos para mejorar la toma de decisiones, para construir capacidad de anticipación,
pues lo dejo como unas posibilidades de reflexión, no solo a quienes nos acompañan, sino por supuesto a las profesoras. Muchas gracias. Javier. Bueno, agradecemos la presencia de la doctora Angie y la doctora Patricia. Creo que ha sido muy interesante, quedan abiertas una serie de inquietudes, no solo de género, sino también de epistemológicas para sus investigaciones. Nuevamente, muy agradecidos y los esperamos en una próxima oportunidad del Foro Permanente de Investigadores. Muchas gracias.